Neoliberalismo. Proviene de la abreviación neoclasical liberalism, que significa neoliberalismo clásico. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una doctrina política fundamental que se basa en un modelo socioeconómico, siendo una competencia como fundamento de toda economía capitalista. Es un énfasis tecnogrático. Tecne, arte, gratos, dominio, gobierno, poder. Gobierno de técnica. Recalcamos que el neoliberalismo es la economía capitalista que surge en el año 30 del siglo XX. En ese entonces, el mundo cambiante e industrializado había creado un entorno social con demandas y, clases trabajadoras. Alexander Ruston nació en Wittenberg el 8 de abril de 1885. Fue sociólogo, economista e ideólogo del ordoliberalismo y la economía social del mercado, que se aplicó en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Alexander Ruston adoptó el término neoliberalismo para poder diferenciar del liberalismo clásico, liberalismo moderno de la economía y de la economía laissez-faire. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas como el fascismo, comunismo, nacionalismo y socialismo, los cuales conformaban una doctrina separada al liberalismo clásico. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico del sistema socialista. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas como fascismo, comunismo, nacionalismo y socialismo, los cuales conformaban una doctrina separada del liberalismo clásico. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas También mencionamos que agrupó las prácticas economistas sin representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico del sistema socialista. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. Milton Friedman, economista estadounidense, asesor en los gobiernos de Ronald en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile y en varios otros países de Europa del Este. Por último, Margaret Thatcher. Milton Friedman, economista estadounidense, asesor en los gobiernos de Ronald en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile, y así en otros varios países de Europa del Este. Por último, Margaret Thatcher. Primer ministro del Reino Unido, que impulsó reformas que conllevaron la desregulación y la flexibilización del mercado laboral. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. Milton Friedman, economista estadounidense, que fue asesor en los gobiernos de Ronald
en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile. Por último, Margaret Thatcher fue primer ministro del Reino Unido, que impulsó reformas que conllevaron la privatización de empresas públicas, la desregulación del sector financiero británico y la llamada flexibilización del mercado laboral, que se redujo el poder de los sindicatos nacionales. Neoliberalismo. Proviene de la abreviación neoclasical liberalism, que significa neoliberalismo clásico. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una doctrina política fundamental que se basa en un modelo socioeconómico, siendo una competencia como fundamento de toda economía capitalista. Es un énfasis tecnocrático. Tecne, arte, gratos, dominio, gobierno, poder. Gobierno de tecne. Recalcamos que el neoliberalismo es la economía capitalista que surge en el año 30 del siglo XX. En ese entonces, el mundo cambiante e industrializado había creado un entorno social con demandas y, clases trabajadoras. Alexander Ruskin nació en Wittenberg el 8 de abril de 1885. Fue sociólogo, economista e ideólogo del ordoliberalismo y la economía social del mercado, que se aplicó en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Alexander Ruskin adoptó el término neoliberalismo para poder diferenciar del liberalismo clásico, liberalismo moderno de la economía y de la economía laissez-faire. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas como el fascismo, comunismo, nacionalismo y socialismo, los cuales conformaban una doctrina separada al liberalismo clásico. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico del sistema socialista. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas como fascismo, comunismo, nacionalismo y socialismo, los cuales conformaban una doctrina separada del liberalismo clásico. También mencionamos que agrupó las prácticas economistas intervencionistas También mencionamos que agrupó las prácticas economistas representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico del sistema socialista. Representantes del neoliberalismo. Friedrich von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. Milton Friedman, economista estadounidense, asesor en los gobiernos de Ronald en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile, y en varios otros países de Europa del Este. Por último, Margaret Thatcher. Milton Friedman, economista estadounidense, asesor en los gobiernos de Ronald en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile, y así en otros varios países de Europa del Este. Por último, Margaret Thatcher. Primer ministro del Reino Unido que impulsó reformas que conllevaron la
desregulación. Y la flexibilización del mercado laboral. Representantes del neoliberalismo. Franz von Hayek, economista austriaco, era defensor de las ideas liberales y crítico de los sistemas socialistas. Milton Friedman, economista estadounidense, que fue asesor en los gobiernos de Ronald en Estados Unidos, Margaret en Inglaterra y Augusto en Chile. Por último, Margaret Thatcher fue primer ministro del Reino Unido, que impulsó reformas que conllevaron la privatización de empresas públicas, la desregulación del sector financiero británico y la llamada flexibilización del mercado laboral, que se redujo el poder de los sindicatos nacionales. Características del neoliberalismo. Tenemos tres. La primera es el libre mercado. Bueno, son precios de bienes y servicios que se regulan en base a la oferta y la demanda de un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Número 2. La reducción al gasto público. Bueno, aquí los neoliberales mencionan que el gobierno hace un uso irresponsable del dinero del pueblo. Por esa razón, ellos piden que se reduzca el papel del gobierno en la parte económica. Y como característica número 3 tenemos la flexibilización de las leyes laborales. Aquí se les otorga a las empresas un derecho de redactar contratos flexibles, los cuales permite que se contrate o se despida personal sin que haya fuertes repercusiones en la parte administrativa. Por lo tanto, este aspecto del neoliberalismo es criticado porque limita la posibilidad de conformar sindicatos y debilita el derecho de todos los trabajadores. Como consecuencias del neoliberalismo tenemos varias, como es el agravamiento del desarrollo desigual tanto socioeconómico como político, la pobreza, el desempleo, la explotación infantil, y también tenemos lo que es el poder político y no nos olvidemos de la lucha de las clases sociales. Como críticas del neoliberalismo tenemos que economiza todos los aspectos de la vida humana, también tenemos la gran desigualdad social, también tenemos los privilegios a las corporaciones, entre otros. Ahora vamos a poner un ejemplo del neoliberalismo en Ecuador con el actual presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso impulsa programas neoliberales. Por ejemplo, en 7 meses desmanteló Seguro Sucre, la principal empresa de seguros de Estado, lo cual repartió este mercado y de aseguramientos entre sus socios financieros. También creó un sistema para comercializar hidrocarburos y elevar el precio de los combustibles con el fin de beneficiar a los inversionistas privados. También impulsó varias regularizaciones para fomentar un mercado para la distribución de energía eléctrica y le transfirió capacidades de derechos y control a las compañías privadas. En conclusión, terminaremos con una frase de Fidel Castro que dice así: el neoliberalismo no es una teoría de desarrollo, el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. Gracias.